Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, continuamos con nuestra serie Orígenes, afirmaciones y respuestas. Y hoy día queremos cubrir las evidencias geológicas que hubo del diluvio. Vamos primero a revisar algunas ideas que son importantes para esta etapa. Primero, el modelo catastrófico tectónico de placas, que el doctor John Baumgartner planteó, y que es un modelo que muestra cómo podría haber sido sin necesariamente ser la absoluta verdad. Primero que nada, dice el doctor Baumgartner, que involucró grandes movimientos y rápidos movimientos con los continentes. El continente Pangea. Que el único mecanismo capaz de producir esta escala de catástrofe sin destruir el planeta, la Tierra en sí misma, tiene que venir desde el interior de la Tierra. Y él está convencido que esto implicó el hundimiento rápido del fondo del mar prediluviano que separó, por lo tanto, en placas este mundo. Tenemos una fase 1, la cual hace que la Pangea, a través de los movimientos subterráneos, se separe y se comience a hundir, porque suben los niveles del fondo del mar, por lo tanto sube el agua con un gran tsunami. Se produce el requebramiento de grietas y por lo tanto calentamiento de agua, y suben columnas de agua, y no solamente de agua, sino que de vapor, y vapor sobrecalentado, que llega hasta la atmósfera y ahí se reparte y produce la lluvia por los 40 días y los 40 noches. Y hoy día tenemos el testimonio de las montañas más largas del mundo, submarina, la cual se extiende por 65.000 kilómetros en el mundo, como se muestra en la imagen con la línea roja en el cuadro que tenemos. Veremos nuevamente también el clip donde vemos el modelo del diluvio como puede haber sido, con todo este movimiento de aguas y de tsunamis sobre la Tierra, sobre la Pangea, que era el único continente existente en ese momento. La segunda fase va a estar todo cubierto de agua, todo en la tierra cubierta de agua, y así podemos mostrar en esta imagen cómo se empiezan a separar los continentes, como digo, a más o menos a 20 kilómetros por hora y no solamente a milímetros por hora, por año, perdón. La fase 3 ya viene cuando se baja nuevamente el fondo del mar, se levantan los continentes, y los montes, especialmente los más altos, las cadenas de montes, suceden cuando viene el choque entre diferentes masas, como la India y Asia, por ejemplo. Un tsunami tiene grandes consecuencias. Un tsunami parece que fuera algo simple, pero realmente trae mucha destrucción, porque el agua tiene gran poder destructivo. Y de hecho, en el tsunami del sudeste asiático, que sucedió hace unos años atrás, este tsunami mató más o menos 300.000 personas, pero hay por lo menos 43.000 personas que nunca se encontraron. Es decir, también oculta y deja mucha gente enterrada que nunca más va a poder ubicarse.
En la etapa del diluvio, también es necesario entenderlo, tiene dos etapas principales, la de llenado, inundatoria, 150 días, y después la vaciado, 221 días. Y esta de vaciado es la que hoy día vamos a ver en mucho más detalle. Las evidencias geológicas que llamamos o geomorfológicas, que son las formas de la superficie que quedaron después de esta etapa de vaciado. Y la evidencia la tenemos nosotros en varias cosas. Este sedimento que existe allí alrededor de toda la Tierra, el 75% de la Tierra está con sedimentos producto de agua, tierra y barros y arenas arrastradas por agua. Tiene una falta de turbación, es decir, no tiene espacios donde han entrado gusanos, donde han entrado ratones, han entrado conejos o cualquier otro tipo de animal. No tiene turbación, por lo tanto no puede haber pasado mucho tiempo. Tiene también una falta de capa vegetal entre sedimentos. Si hubieran sido procesos de millones de años, habría también una capa vegetal, pero no hay. Y pensemos que si también los dinosaurios estuvieron allí, ellos necesitaban por lo menos 3 toneladas de vegetación al día para poderse mantener. Por lo tanto, su ecosistema no está allí. Están solos porque fueron arrastrados. Las capas sedimentarias en la Tierra cubren el 75% de la superficie. Esto es la mayoría de la Tierra. Capas sedimentarias, una capa sobre otra, como un pastel. Estas capas sedimentarias están formadas, como digo, bajo agua, todas. Pueden ser esquisto, arenisca o caliza. El 95% de todos los sedimentos son de esos tres, de estos tres tipos. En inglés son shale, sandstone y limestone. Y podemos encontrar sedimentos, como digo, el 75% de la Tierra. En Canadá, sedimentación clara en Canadá. En la cuenca de Sydney, en la Sydney Basin, está puras capas de sedimentarias. Y tenemos, por ejemplo, este caso de las Tres Hermanas, que la mayoría de los visitantes cuando va a ver que es un lugar turístico, no se da cuenta que está mirando la evidencia segura de un diluvio universal como está escrito en la Biblia. Las Tres Hermanas muestran exactamente eso. Sedimentos puestos uno arriba de otro y después desgaste por la salida del agua. O también cuando se ven en los caminos, que cuando se abren caminos, se ve este tipo de deposición cruzada, cross-bedding. Estas deposiciones indican que arena se depositó por movimiento de agua. Y hay una gran distinción en el ángulo cuando ha sido movida esa arena por agua y cuando ha sido movida por viento en un desierto. Así que por el ángulo se sabe que en este caso es por agua. Tenemos aquí la carretera de Sydney a Newcastle en Australia y esa freeway tiene claramente cortes donde va mostrando todas sus capas de sedimentos. Es tanto, digamos, se llama la Hawkesbury, capas sedimentarias se llaman Hawkesbury y tiene profundidad de varios metros y se usa para materiales de construcción, como se ve allí, esa es una cantera de sandstone. O cuando se está elaborando, se usan esas grandes sierras para ir cortando pedazos e ir sacando. Está bien, si bien está hecha piedra, pero no es de gran dureza. Tenemos los mismos ejemplos en montañas de Shangxie, en China. Una gran cantidad de monumentos con terrenos y materiales sedimentarios. O Sassige en Suiza, lo mismo, exactamente la misma formación en todas partes del mundo. O en Chapman Peak Drive en Cape Town, en Sudáfrica, caminos donde tiene toda ahí la sedimentación a la vista. O la costa de Amalfi en Italia, y así, suma y suma y suma. Solamente demuestra que allí hubo una deposición por agua. Las capas sedimentarias no se deponen por viento, no se deponen por sí solas, simplemente tiene que ser formada por un líquido que la está moviendo. La primera evidencia que vamos a conversar es cómo encontramos fósiles de organismos marinos cubriendo montes y lugares altísimos. Por ejemplo, las más altas montañas del mundo, como es el Everest, tiene fósiles marinos en todas partes. El monte Everest
tiene fósiles marinos depositados en él. Estos son amonites, trilobites, algas, estrellas de mar, peces, todo tipo de bivalvos. ¿Por qué están allí? La única respuesta es esta, porque nunca eso estuvo tan alto como se ve ahora. O sea, en un momento el monte Everest estaba o más abajo o incluso debajo del mar. Y en un momento, definitivamente, en el diluvio estuvo bajo el mar y ahí llegaron todos estos sedimentos arrastrados, todas estas, con las diferentes fósiles o los diferentes animales marinos que quedaron allí. Y al subir después del choque con los continentes que sea Asia con India, allí quedaron arriba, lo cual da dos respuestas. Uno, de que estuvo bajo agua, y segundo, que no era de esa altura antes del diluvio. Por lo tanto, cuando alguien se burla y dice que no hay suficiente agua para cubrir hasta el monte Everest, como la Biblia dice, que todos los montes quedaron cubiertos, no existía el monte Everest, simplemente. Y lo está reconfirmando la existencia de todos estos fósiles marinos. También tenemos en la cordillera de los Andes la misma situación. Es muy conocido allá ir a recoger fósiles a las laderas, a las faldas de la cordillera de los Andes. Se encuentran bivalvos, también se encuentran amonites y todo tipo de organismos solidificados, ya petrificados de marinos. O también en las ostras gigantes de Acostambo, que son famosas, en Perú. A 3.200 metros de altura tenemos esas tremendas ostras. Y estas ostras gigantes fueron enterradas vivas. ¿Por qué? Porque están cerradas. Y cuando una ostra muere en el mar, se abre. Todo bivalvo se queda abierto. Cuando muere no queda cerrado. Pero estos están sellados. ¿Por qué? Porque fueron enterrados súbitamente también por esta ola de barro del diluvio. Y los dejó así. O también en los Pirineos tenemos muchos fósiles marinos. O en el Gran Cañón tenemos nautiloides y tenemos crinoides, que son muy antiguos. Pero evidentemente parte también del desastre del diluvio. Segundo, el entierro rápido de plantas y animales hace que encontremos cementerios de fósiles en todas partes del mundo, que lo hemos visto ya en una presentación anterior. Tercero, podemos hablar del depósito rápido de sedimentos en grandes extensiones de territorio. Efectivamente podemos encontrar capas que son consistentes a lo largo de toda la anchura de esta tierra. Y la más destacada se llama White Cliffs de Dover, en Inglaterra, que es piedra caliza o limestone, que corresponde al periodo Cretácico. Esa línea blanca que corre allí, esa línea blanca que corresponde al White Cliffs, da vuelta a todo el mundo. Y por lo tanto lo que nos está diciendo es que en un momento todo el mundo estuvo bajo agua y se pudo producir ese efecto. De hecho, los depósitos de piedra caliza van desde Europa, Kazajstán, Texas, Medio Oriente de Estados Unidos y Western Australia en Australia. Es decir, cubre la totalidad del mundo. Y está formado por pequeños moluscos. La piedra caliza, el limestone, no es solamente tierra o arena, sino que está formada por las estructuras de estos pequeños moluscos, que son, por cierto, millones de millones. Y todos ellos murieron juntos en un momento, por un efecto geológico. Los sedimentos también cubren grandes territorios como son los de Estados Unidos. Toda esa mancha amarilla es todo material sedimentario. Las partes que están en blanco es que ese material sedimentario se lo llevó el vaciado. Y es un caso similar lo que sucede en Australia. En este caso tenemos el mapa de Australia, donde esa zona azul que se presenta en el lado este es donde está todavía presente los materiales sedimentarios. Son 1.800.000 kilómetros cuadrados de territorio y tienen máximo hasta 2.000 metros de profundidad. Imaginemos nosotros si fuera un río que hubiera llevado ese sedimento, cómo pudo tener esa tremenda profundidad. Y el resto fue barrido por el desagüe cuando el diluvio ya salió del territorio. También tenemos un Red Wall Limestone que va desde Estados Unidos hasta el este de Estados Unidos,
por el Atlántico llega hasta el Reino Unido. Y tenemos también un material transportado grandes distancias desde el área de Nueva York hasta el área del Gran Cañón, donde claramente son materiales identificados por su química. Hay otro que ha venido también desde el norte hasta la misma zona del cañón, y esto se puede claramente identificar cómo un río pudo llevar por toda esa distancia esa cantidad enorme de material, que son miles y miles de kilómetros cúbicos de material. También tenemos falta de erosión entre sedimentos, y esto nos da una imagen muy interesante. Cuando se van poniendo las diferentes capas sedimentarias dentro de las posiciones en el Gran Cañón, por ejemplo, que es donde tenemos abierto el Tajo, se puede ver líneas perfectamente rectas, como se ve en la imagen. Esas líneas que nos permiten ver que no hubo desgaste entre capa y capa, y así es sucesivamente hacia arriba. Esto significa que no hubo erosión, no hubo tiempo entre medio, no hubo actividad animal, ni tampoco ríos, ni nada que pasó allí. También podemos ver en el Cañón del Colorado en general toda la cantidad de líneas que siguen paralelas por hasta cientos de miles de kilómetros. Pero una cosa muy interesante también es cuando tenemos estas líneas de sedimentos que se doblan. Pensemos nosotros que son sedimentos sucesivos que han ido cayendo, y si por la interpretación evolucionista, esto deberían ser millones de años. Pero cuando una primera capa está millones de años, se seca, se cementa y queda dura. Y la piedra, cuando se comprime, se quiebra. Aquí lo que vemos es un pliegue perfecto, lo cual nos está diciendo cuando se plegó estaba fresca, estaba casi recién depositada. Otros ejemplos tenemos también en San Diego, en California, en Oakland, y muchos estratos doblados, como muestran las fotos, que están en todas partes. Es como una goma que ha sido doblada y ha sido forzada para estar con esa forma que se ve en la mano izquierda. Bueno, también los cañones submarinos. Típicamente los cañones submarinos tienen esta forma perpendicular al continente, y cuando cortan materiales, rocas, y se profundizan hasta 6.000 metros de profundidad. Todos no se ven actualmente porque están bajo el mar, pero se ha hecho batimetría, se ha hecho suficiente medición como para conocer algunos casos bien específicos, como por ejemplo el caso de Monterrey, en California, la bahía Monterrey, donde está ese tremendo cañón, que desde luego no es resultado de un río que bajó. También tenemos otro en La Fonera, en Barcelona, en España. Ahí tenemos la imagen. Y seguimos con los otros, con China. Y al final, ¿cuál es el modelo? Es que siempre se produce el corte, y llega al final todo el material a distribuirse en un abanico abajo en el fondo del mar. Ahora, estas etapas que hemos pasado de erosión, ya tenemos 3 etapas. Primero llegó hasta arriba el nivel del agua, el cenit. Después erosionó todos los costados del continente, y después ya, cuando iba vaciando con mucho mayor velocidad en forma turbulenta, va rompiendo y haciendo canales, y haciendo cañones, y haciendo toda esta geomorfología que se ve allí. Las aguas turbulentas ahora, que es lo que pasó y lo que hizo este efecto, tienen un efecto enorme, porque llevan piedras, llevan mucho sedimento, y van desgastando. Se cree que el número de Reynolds superó por mucho los 4.000, que es todavía un flujo laminar, a llegar posiblemente hasta 1 millón en esta etapa de vaciado. Tenemos un ejemplo de un cañón que se llama el Glen Canyon Dam, donde el desagüe rompió todo el desagüe por un efecto que se llama de cavitación. Lo mismo se cree que debe haber pasado en el Gran Cañón, donde evidentemente salió mucho material desde allí. Y ese Gran Cañón, que tiene hasta 17 kilómetros de ancho, desde luego que no es un río que pasó por allí, o el río que pasó por allí por millones de años, con solamente un hilo de agua. Eso ha sido una gran cantidad de agua, un gran volumen de agua que pasó en forma muy rápida
posiblemente muy cercano al tiempo del diluvio, posterior al diluvio quiero decir, y eso erosionó todo lo que se ve allí porque es la forma como se ve el desgaste. Tenemos también el caso de la foto satelital, donde podemos ver a mano izquierda, que esa foto nos muestra cómo fue el desgaste. Y posiblemente ha sido de estos lagos que quedaron posterior al diluvio que de repente salieron y se desaguaron aguas abajo. Para esto no se necesitan millones de años, basta solamente con que se rompan las represas y salga toda esta agua y deje todo este desgaste. Ahora, tenemos también cañones claramente marcados en el Zion National Park, con esas murallas verticales, pero impresionantes, como se ve allí, unas murallas verticales, donde el agua cortó e hizo su paso. O también la podemos ver, por ejemplo, en el Horseshoe, en el Gooseneck primero, que es el San Juan River. Podemos verlo también en el Horseshoe Bend, en Colorado Plateau. Podemos verlo también en el Spider Rock, que son solamente erosiones y monumentos a lo que fue alguna vez el diluvio ya desaguándose. Una catástrofe real que podemos estudiar nosotros, vamos a ver un clip a continuación, donde se muestra la erupción del Mount St. Helens. En el año 1980 este volcán se puso en actividad y botó todos sus glaciares y se rompió prácticamente toda la parte superior de su cono, con unas tremendas explosiones. Esto produjo gran cantidad de material que se arrastró y produjo cañones como los que se ven en ese lugar. El clip nos va a mostrar, por lo tanto, toda la acción de este tremendo efecto de la naturaleza. On May 18, 1980, Mount St. Helens, located 95 miles south of Seattle, Washington, erupted. The eruption was triggered by an earthquake centered beneath the mountain that measured 5.1 on the Richter scale. The lateral blast swept out the north side of Mount St. Helens at 300 miles per hour. With temperatures as high as 660 degrees Fahrenheit and the power of 24 megatons of thermal energy, it snapped 100-year-old trees like toothpicks and stripped them of their bark. Before the famous eruption at Mount St. Helens, scientists were mostly familiar with slow-acting examples of geologic change. But at Mount St. Helens, geologists watched the Earth's surface change quite rapidly. Icebergs were buried in hot avalanche material. They melted and formed badlands in days. Eruptions on May 18 and June 10 produced fine layers in hours. On June 10, mud flows cut zigzag canyons 100 feet deep in soft sand and mud, complete with perpendicular side canyons. Canyons that are reminiscent of the geography of Grand Canyon, only 40 times smaller and clearly produced within hours. Mud flows over the following decade cut hundreds of feet into solid rock in just days of cutting time. Fallen trees formed a log mat on the surface of Spirit Lake and dropped bark to the bottom of the lake, accumulating up to 3 feet of bark peat in just a couple years. And vertically floating logs sinking to the bottom of the lake resulted in buried trees in only a decade, similar to the trees of Yellowstone's fossil forest, which are also buried in volcanic layers. Even though Mount St. Helens is a very small catastrophe compared to the flood or the major catastrophes immediately following the flood, it provides a better clue to what happened in those times than the slow geologic processes which are most commonly seen in the present. Bueno, este video nos ha mostrado muy claramente los efectos de un tremendo desastre natural del día de hoy. Pudimos ver allí un cañón hecho prácticamente en solamente días
pudimos ver sedimentos de hasta 8 metros de altura, pudimos ver también cómo se hacen cañones laterales y finalmente los árboles, cómo se comportan cuando sucede todo esto. Es lo que tenemos hoy día en el Yellowstone. Bueno, para ir ya cerrando el tema, podemos decir que también el desgaste cuando se lavó el territorio, los volcanes quedaron desprovistos de todo el material que le rodeaba, como se ve, por ejemplo, en la imagen. Podemos ver allí cómo se fue desgastando con la salida del agua y quedó solamente la torre, que se llama el Devil's Rock. Y tenemos también otra imagen del Devil's Rock que es mucho más clara y podemos ver la majestuosidad de esa roca. También podemos ver otras, como el Chip Rock en New Mexico, que también tiene una claridad del desgaste del material alrededor, y otras más que son conocidas como el Chief Mountain en Montana, o también el Stone Mountain en Georgia, como se ve en las imágenes. Bueno, el pan de azúcar finalmente podemos decir, es el más grande que existe de estos Eisenberg. El nombre técnico es Eisenberg y tiene 396 metros de altura, el pan de azúcar. Después, solamente nos queda concluir el tema con un versículo bíblico que dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esto sale en Génesis 8:11. Pensemos un poco cómo pudo traer unas hojas de olivo, porque si pensamos que los olivos han sido destruidos, ¿cómo no tenía hojas ya vivas? Lo que pasa es que el olivo, como otros árboles, se planta solamente las ramas, y de las ramas sale ya nuevamente, se enverdece. No necesita una semilla a partir desde cero. Así que eso nos explica bastante bien de que las cosas de la Escritura, las cosas que el Señor ha dejado reveladas, tienen su razón de ser, y cuando se entiende bien, se puede llegar a una conclusión de que lo que dice el Señor en la Escritura es la verdad, y de eso tenemos que confiar.